Hay una imagen casi grabada a fuego en nuestra cultura, ¿no? Lucifer, el ángel de luz, rebelándose y siendo arrojado a un infierno de llamas para reinar. Es una historia que todos creemos conocer. Pero ¿qué tan fiel es esa imagen a lo que realmente dicen los textos bíblicos? Hoy vamos a clavarnos en una pregunta que, la verdad, ha confundido a muchos por siglos. ¿Dónde están Satanás y los ángeles caídos? Ahora mismo. Es que es la pregunta clave. Y la respuesta que encontramos en las fuentes es mucho más compleja y francamente mucho más fascinante que la versión popular. Toda esta confusión no es casualidad, ¿sabes? Surge de traducciones, de siglos de interpretación y sobre todo de la influencia del arte y la literatura. Exacto. Vamos a tener que separar el grano de la paja. Esa es la misión de hoy. Examinar las fuentes primarias, Isaías, Ezequiel, Pedro, Judas, Apocalipsis, y desmenuzar lo que dicen para entender la distinción entre los diferentes grupos de ángeles caídos y dónde están ahora. Separar el mito de la exégesis. Bueno, empecemos por el principio de todo. El nombre, Lucifer. Suena imponente, suena bíblico, pero resulta que solo aparece una vez en toda la Biblia, y ni siquiera en el idioma original. A ver, desentrañemos esto porque ya empezamos con una sorpresa. Es que es el punto de partida perfecto porque demuestra cómo se construye un mito. El término Lucifer viene de la Vulgata latina, la traducción que hizo San Jerónimo. Es su elección para traducir una frase en Isaías 14.12, pero si te vas al texto hebreo original, la palabra Lucifer simplemente no está. ¿Ah, no? ¿Y qué dice el hebreo? Lo que encontramos es la frase Heilel ben Shahar. Que suena bastante poético, por cierto. ¿Qué significa? Y lo es, se traduce como estrella de la mañana, hijo del alba, o más simple, el resplandeciente. Pero aquí viene lo fundamental, el contexto. El capítulo 14 de Isaías no es una crónica del cielo, es una sátira. ¿Una sátira? Sí, una burla profética. Una mofa dirigida a un tirano muy, muy terrenal, el arrogante rey de Babilonia. A ver, espera un momento. ¿Me estás diciendo que una de las historias de origen más famosas del mal cósmico es en realidad una burla poética sobre un rey humano? Originalmente sí, era una metáfora política. Pero el salto interpretativo es gigantesco. ¿Cómo se convirtió en la historia de Satanás? Bueno, no fue un salto arbitrario. Imagina a los primeros padres de la iglesia. Gente como Tertuliano, Orígenes, leen este pasaje sobre un ser resplandeciente, lleno de soberbia, que quiere subir al cielo y poner su trono sobre las estrellas, solo para ser derribado. Y ellos dijeron, claro. La soberbia de este rey es un eco perfecto del orgullo angélico que, según nuestra teología, causó la primera rebelión. Vieron un patrón. O sea, usaron la historia del rey de Babilonia como un espejo, y supongo que algo parecido pasó con ese otro pasaje famoso, el de Ezequiel, sobre el rey de Tiro. Exactamente el mismo proceso. Ezequiel 28 es un lamento. Describe al rey de Tiro como un ser perfecto en el Edén que se corrompió. De nuevo, los teólogos vieron en la caída de este rey terrenal una descripción de la caída original. Pero hay que ser claros, estos pasajes son interpretaciones aplicadas. La descripción más directa, sin metáforas de reyes, la encontramos mucho después. En Apocalipsis. Correcto. Apocalipsis 12, 7-9 es la crónica del evento, no la descripción del personaje. Ahí se narra la guerra en el cielo, Miguel contra el dragón. Y el texto es explícito. Dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el resultado es claro. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje confirma el qué pasó. Isaías y Ezequiel se usaron para explicar el por qué. Ok, esto lo cambia todo, de verdad. Porque si fueron arrojados a la tierra, entonces la imagen de que están todos encerrados en un infierno de fuego, pues ya no cuadra. Los textos sugieren destinos muy diferentes. Es que esa es la distinción más importante y la que más se ignora. No hay un solo destino. Hay por lo menos dos estrados muy, muy diferentes para estos seres. El primer grupo es el de los ángeles que, de hecho, sí están encarcelados ahora mismo. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, es muy específica. Dice que ciertos ángeles que pecaron fueron arrojados al Tártaro.
Para. ¿Dijo Tártaro? Dijo Tártaro. Eso me suena más a mitología griega que a un texto bíblico. ¿Qué hace esa palabra ahí? ¡Qué buena observación! Y es totalmente intencional. Pedro escribe en griego a una audiencia que conoce esa cultura. En la mitología griega, el Tártaro no era cualquier lugar. Era el abismo más profundo, una prisión de máxima seguridad para los titanes. Los enemigos de los dioses. Exacto. Al usar la palabra Tartarosas, Pedro está usando el término más fuerte que tiene para decir: hay un grupo de ángeles en una cárcel espiritual de la que es imposible escapar. Ojo, no es el infierno final, es una prisión preventiva de altísima seguridad. ¡Wow! Usar un término pagano para comunicar la severidad del castigo es una jugada audaz. ¿Hay algún otro autor bíblico que respalde esta idea? Qué bueno que lo mencionas. Sí, la carta de Judas dice algo casi idéntico en el versículo 6. Habla de ángeles que abandonaron su propia morada y ahora están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ambos textos pintan la misma imagen, un grupo específico encerrado esperando un juicio futuro. Lo que me lleva a la pregunta obvia: ¿qué hicieron estos ángeles para merecer un castigo tan inmediato y tan severo, a diferencia de los demás? La interpretación teológica más antigua y consistente conecta este pecado con el pasaje de Génesis 6, donde se dice que los hijos de Dios, interpretados como seres angelicales, se unieron a las hijas de los hombres. Esto no se vio como un simple desliz, sino como una transgresión cósmica. Una corrupción de la creación misma. Exacto. Una ruptura de las barreras entre dimensiones. Un pecado tan grave que requirió un encarcelamiento inmediato para que el tejido de la realidad no se siguiera desintegrando. Esto es fascinante, porque si hay un grupo en una prisión especial por un pecado específico, eso implica que hay otro grupo que no está en esa prisión. ¿Qué pasa entonces con Satanás y los que cayeron con él en la guerra que narra Apocalipsis? Exactamente. Ahí está el gran contraste. La Biblia describe a Satanás y sus demonios no como prisioneros, sino como agentes libres y terriblemente activos en nuestro mundo. Piensa en el libro de Job. Cuando Dios le pregunta de dónde viene, Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. No suena a alguien que esté encadenado en un sótano, para nada. Suena más a un agente de campo, patrullando. Precisamente. Y en el Nuevo Testamento, Pablo lo llama a él príncipe de la potestad del aire, sugiriendo un dominio sobre la esfera espiritual que nos rodea. Y Pedro da esa advertencia famosa de que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Todas las descripciones apuntan a un adversario activo. Su dominio actual es el mundo, no una prisión. Entonces está claro que gran parte del enredo viene de usar una sola palabra, infierno, para muchísimos conceptos distintos. Las fuentes que analizamos manejan un mapa espiritual mucho más detallado. Creo que aclarar esos términos es fundamental. Es que sin esa claridad es imposible. Es como querer entender geografía usando solo la palabra ciudad. A ver, son principalmente 4 conceptos que siempre se mezclan. Empecemos por el más común, el que se traduce como Hades o Seol. Entiendo que es como una sala de espera para las almas. Exacto, esa es la mejor analogía. El Seol hebreo o Hades griego es el estado intermedio, el lugar de los muertos. Un lugar de espera, no el castigo final. El segundo ya lo dijimos. El Tártaro. La prisión de máxima seguridad para ese grupo especial de ángeles. Correcto. Ahora, el tercer término es clave porque es el que más usó Jesús, la Gehenna. Y esto es fascinante. La Gehenna no era un lugar mitológico, era un lugar real. El Valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén. El basurero de la ciudad, ¿verdad? Un basurero que en la antigüedad había sido escenario de horribles sacrificios. En tiempos de Jesús era el vertedero donde el fuego ardía sin cesar para consumir la basura y los cadáveres. Imagina la imagen. Cuando Jesús advertía sobre la Gehenna, estaba usando una metáfora brutal para el juicio final, la destrucción total, el desecho. Eso es mucho más visceral y aterrador que cualquier caricatura. Y nos deja con el cuarto y último lugar, el verdadero infierno final. Exacto, el lago de fuego. Este concepto aparece solo en Apocalipsis y se describe como el destino final y eterno de castigo, la segunda muerte.
Aquí viene la pregunta del millón entonces. Si todos estos son lugares de espera o prisiones, el famoso lago de fuego, ¿quién está ahí ahora mismo? Y la respuesta, según la cronología de Apocalipsis, es asombrosa. Está prácticamente vacío. El texto dice que el lago de fuego se inaugura, por así decirlo, con el lanzamiento de la bestia y el falso profeta. ¿Y Satanás? ¿No es el primer ocupante? No. Y este es un detalle que sorprende a casi todos. En ese momento, Satanás no va al lago de fuego. Lo encierran en el abismo, otra prisión temporal distinta del Tártaro, por 1000 años. Solo después de ese milenio es liberado, lidera una última rebelión y entonces, y solo entonces, es arrojado al lago de fuego. Su castigo final es un evento futuro. A ver si lo proceso bien. La imagen que tenemos de Satanás sentado en un trono de llamas, gobernando el infierno, es básicamente fanfiction. Es una creación posterior, inspirada más por la literatura que por los textos. Has dado en el clavo. Esa imagen le debe casi todo a El paraíso perdido de John Milton. Él creó ese retrato romántico, trágico, de Satanás como un antihéroe que dice, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Es una imagen literariamente inolvidable, pero teológicamente se aleja mucho de la figura bíblica. ¿Y cómo es esa figura bíblica? En contraste, porque si no es un rey, ¿qué es? El Satanás bíblico no es un rey en su dominio, es un usurpador derrotado cuyo destino ya está sellado. Apocalipsis lo describe como un ser lleno de furia, no de poder, porque sabe que tiene poco tiempo. Su función no es gobernar, es acusar y engañar. La palabra Satán significa el adversario, el acusador. Piénsalo más como un fiscal cósmico que perdió el caso más grande de la historia y ahora se dedica a sabotear hasta que se ejecute su sentencia. Esa analogía del fiscal amargado es buenísima. Cambia por completo la idea de la batalla espiritual. No es una lucha contra un monarca lejano, es lidiar con un saboteador que está aquí, activo. Esa frase no tendría sentido si el diablo estuviera ya encarcelado. Presupone un enemigo activo al que hay que resistir aquí y ahora. La victoria de Cristo selló el resultado final, pero se permite que el adversario siga activo hasta que suene el silbato final. Ok, hagamos un recuento para asentar todo esto. Lo que hemos visto es que primero, Lucifer es un apodo que viene de una interpretación de una sátira política. Segundo, los ángeles caídos están en dos grupos, unos presos en el Tártaro por un pecado específico y otros libres, liderados por Satanás, activos en el mundo. Y tercero, el infierno final, el lago de fuego, es un destino futuro, no la ubicación actual de Satanás. Resumiste perfectamente los puntos clave. La narrativa bíblica presenta un conflicto dinámico que está en pleno desarrollo. El final es seguro, pero la historia aún no ha llegado a su último capítulo. El castigo está decretado, pero reservado para el final. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Si el lugar de castigo final está, en esencia, vacío, esperando a sus ocupantes, y la principal herramienta del adversario no es la fuerza desde un trono de fuego, sino el engaño aquí en la tierra, ¿cómo cambia nuestra forma de entender el conflicto espiritual el saber que se trata de una batalla contra un enemigo ya derrotado, furioso, pero cuyo tiempo aún no ha terminado? Es una pregunta que creo se queda resonando.